¿De quién es esta bufanda?, preguntó Camila, levantándola del sofá con un gesto incrédulo. Sara alzó la vista desde su computadora portátil, donde revisaba los últimos ajustes de un reportaje. La bufanda era roja con un estampado que no le resultaba familiar. Frunció el ceño. «No es mía», respondió, tomando el objeto en sus manos. Camila la observó fijamente, su expresión transformándose en preocupación. «¿Estás segura? Porque, bueno, estaba justo aquí, y tú no usas este tipo de cosas». Sara sintió un nudo formarse en su estómago. No era la primera vez que algo extraño sucedía en las últimas semanas. Primero, la fragancia floral que no era suya en el aire del dormitorio. Luego, un vaso de vino con marcas de labial en el lavavajillas. Ahora, esto. «Quizás alguna amiga de Julián la dejó por error», dijo, intentando sonar despreocupada. Pero Camila no parecía convencida. «Sara, tú no sueles tener errores en esta casa. Todo está siempre en su lugar». El comentario de su prima resonó en su mente durante horas después de que Camila se marchara. Sara se esforzaba por concentrarse en su trabajo, pero las piezas del rompecabezas comenzaban a tomar forma y no le gustaba lo que veía. Esa noche, cuando Julián llegó a casa, ella lo observó con más atención que de costumbre. Parecía relajado, incluso cariñoso, pero algo en su comportamiento no cuadraba. Sara no mencionó la bufanda. En cambio, se limitó a escuchar cada palabra, analizar cada gesto. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Julián mientras servía 2 copas de vino. «Ocupado, como siempre. ¿Y el tuyo? ¿Cómo va ese nuevo proyecto?», respondió ella con una sonrisa medida. Julián comenzó a hablar sobre sus diseños y reuniones, pero sus respuestas eran vagas, como si estuviera narrando una historia genérica. Sara notó cómo desviaba la mirada cada vez que le hacía preguntas específicas. Esa noche, mientras Julián dormía profundamente a su lado, Sara revisó su teléfono, algo que jamás había hecho antes. La sensación de culpa la inundó, pero su instinto era más fuerte. Sin embargo, no encontró nada sospechoso. El teléfono estaba limpio, casi demasiado limpio. A la mañana siguiente, Camila volvió a visitarla. «¿Y? ¿Hablaste con él?», preguntó mientras preparaban café en la cocina. «No. Quiero estar completamente segura antes de hacer algo», respondió Sara sintiendo el peso de sus propias palabras. Camila asintió lentamente. «Si algo está pasando, lo sabrás. Pero, Sara, no ignores las señales». Esa misma tarde, mientras Julián estaba en el trabajo, Sara instaló discretamente cámaras en las áreas principales de la casa. Era un acto extremo, pero la incertidumbre la estaba carcomiendo por dentro. Si había algo que descubrir, no se quedaría en la oscuridad. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y espera. Sara revisaba las grabaciones en las noches, buscando algo, cualquier cosa. Durante 3 días, todo parecía normal. Julián salía de casa temprano, volvía tarde, y pasaba las noches como si nada fuera distinto. Pero el 4.º día, todo cambió. En las imágenes, Sara vio a Julián entrando a la casa acompañado de una mujer joven, elegante y segura de sí misma. La mujer se quitó los tacones en la sala, dejó su bolso sobre el sofá y se dirigió al dormitorio principal como si fuera suyo. Sara sintió cómo el mundo se le derrumbaba. Pausó el video, sus manos temblando. Retrocedió para asegurarse de no haber visto mal, pero ahí estaba, una mujer desconocida usando su casa, su espacio. El corazón de Sara latía con fuerza mientras observaba a esa mujer probarse su perfume y usar su bata de seda. Era una invasión, un insulto, y Julián estaba ahí riendo con ella, completamente despreocupado. Sara apagó la computadora de golpe, incapaz de ver más. Su respiración era irregular, pero sabía que esto era solo el principio. Ahora tenía las pruebas, ahora tenía una verdad que enfrentar. Sara no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de Julián y la mujer invadiendo su espacio volvían con fuerza. Se levantó antes del amanecer, incapaz de quedarse quieta, y volvió a mirar las grabaciones. Cada segundo confirmaba lo que ya sabía. Estaba siendo traicionada, y lo habían hecho con una impunidad que la llenaba de rabia. A media mañana, Camila llegó a la casa. Sara la había llamado apenas había amanecido, pidiéndole que pasara. Camila entró con un rostro preocupado, pero apenas vio la expresión de Sara, supo que algo grave había ocurrido. «Lo vi todo, Camila. Todo», dijo Sara, señalando su computadora portátil en la mesa del comedor. «¿Qué viste?»,
Preguntó Camila sentándose rápidamente. Sara abrió el video avanzando hasta el momento en que Julián entraba con la mujer. El rostro de Camila se transformó de incredulidad a indignación. ¿Esa mujer está usando tus cosas?, preguntó con un tono lleno de furia. Sara asintió, su mandíbula apretada. Mi bata, mi perfume, incluso las joyas que eran de mi mamá. Camila cerró los ojos por un momento, como intentando contener su propia rabia. Esto no puede quedar así, Sara. Pero necesitas ser inteligente. Si te enfrentas a Julián ahora, él va a negar todo. No puedo quedarme de brazos cruzados, respondió Sara, golpeando la mesa con la mano abierta. No lo harás, pero tenemos que pensar bien. Tienes que entender toda la situación antes de actuar. Camila tenía razón. Sara sabía que no bastaba con lo que había visto. Tenía que descubrir quién era esa mujer y qué más podría estar ocurriendo. Esa tarde, mientras Julián trabajaba, Sara utilizó sus contactos en el periódico para investigar. Con la poca información que había podido deducir de las grabaciones, pronto tuvo un nombre: Valeria. Trabajaba con Julián en su firma de arquitectura. Era asistente administrativa, pero su reputación en el lugar de trabajo era cuestionable. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Sara fue otro dato. Valeria estaba vinculada a una investigación de fraude en una obra reciente de la firma. Al parecer, grandes sumas de dinero habían desaparecido de los presupuestos, y aunque no se habían presentado cargos, Valeria estaba en la lista de sospechosos. Esa noche, Sara confrontó a su propia desesperación frente al espejo. La traición de Julián era devastadora, pero ahora la situación parecía más grande de lo que imaginaba. No solo se trataba de infidelidad, algo más oscuro estaba ocurriendo, y su instinto como periodista le decía que tenía que llegar al fondo del asunto. Por primera vez en días, Sara no revisó las grabaciones. En cambio, se sentó frente a su computadora, tomó un cuaderno y comenzó a escribir. No solo anotó los detalles de lo que sabía, sino también sus emociones: la humillación, la rabia y, sobre todo, la determinación. A la mañana siguiente, volvió a encontrarse con Camila. Esta vez, tenía un plan. Voy a seguir investigando, pero ya no se trata solo de Julián y esa mujer. Quiero saber qué está pasando en su trabajo. Si hay algo ilegal, voy a exponerlo. Camila la miró con admiración, pero también con preocupación. ¿Estás segura de que quieres mezclar esto con tu vida profesional? Sara sostuvo la mirada de su prima. Es mi vida, Camila, y Julián decidió arrastrarme a esto. No voy a quedarme callada. Las siguientes horas estuvieron llenas de llamadas y correos a contactos clave. Sara comenzó a juntar piezas del rompecabezas que no solo revelaban detalles sobre Julián y Valeria, sino también sobre las irregularidades financieras en la firma. Cuanto más avanzaba, más clara se hacía la imagen de la traición y más fuerte se volvía su convicción de actuar. Para cuando Julián llegó a casa esa noche, Sara ya tenía una lista de nombres, fechas y cifras que no cuadraban. Guardó la información en un lugar seguro, sin mencionar nada. Solo lo miró con una calma tensa que lo hizo fruncir el ceño. ¿Todo bien?, preguntó Julián inclinándose para besarla. Sara se apartó ligeramente, fingiendo cansancio. Sí, solo mucho trabajo. Él no insistió, pero Sara notó la tensión en sus movimientos. Algo en su interior le dijo que Julián sospechaba que algo estaba cambiando. Esa noche, mientras él dormía, Sara volvió a revisar las grabaciones. Ahora no buscaba confirmación de su infidelidad, buscaba pistas, señales de algo más grande. Lo que encontró fue suficiente para reforzar su determinación. Julián y Valeria no solo habían traicionado su confianza, sino que lo habían hecho con una audacia que exigía consecuencias. Ahora sabía que no se trataba solo de salvar su matrimonio roto, sino de proteger algo más importante: su dignidad y su verdad. Sara no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Valeria no solo era la amante de Julián, sino también una pieza clave en un posible esquema de corrupción que podría hundir a la firma de arquitectura. Cada nuevo dato que reunía hacía que su indignación creciera, pero también su necesidad de actuar con cautela. No era solo una cuestión de su relación, ahora estaba lidiando con algo mucho más grande. Esa mañana, mientras Julián desayunaba frente a ella, Sara lo observaba con atención, buscando cualquier señal de nerviosismo. Él, en cambio, parecía relajado, casi despreocupado, mientras hojeaba su teléfono y bebía café. ¿A qué hora tienes que salir hoy?,
preguntó Julián casualmente. Un poco más tarde. Tengo unas reuniones, pero no serán largas, respondió Sara, midiendo cada palabra. Él asintió sin levantar la vista. Sara mantenía la compostura, pero por dentro hervía. Pensar que él podía actuar como si todo estuviera bien mientras vivía una doble vida la hacía sentirse más decidida a exponerlo. Apenas él salió por la puerta, Sara se puso manos a la obra. Con la ayuda de Camila, recopiló toda la información que había encontrado hasta el momento, fotografías de las grabaciones, documentos financieros sospechosos que obtuvo a través de sus contactos e incluso algunos mensajes de Valeria que lograron ser recuperados gracias a un software que Sara había instalado en la computadora de la casa. Esto ya no es solo sobre él y esa mujer, dijo Camila mientras revisaban la información juntas. Lo que estás encontrando podría tener consecuencias legales. Lo sé, y eso es lo que quiero, respondió Sara con frialdad. Julián decidió cruzar esta línea, no yo. Camila asintió aunque su rostro mostraba preocupación. Sara decidió que era el momento de confrontar a Julián, pero sabía que no podía hacerlo de forma impulsiva. Tenía que ser estratégica, metódica y sobre todo tener el control absoluto. Planificó un encuentro que no solo pondría a Julián contra las cuerdas, sino que también le permitiría enfrentarlo frente a Valeria. El siguiente paso de Sara fue confirmar su plan con una llamada a uno de sus contactos en el periódico. Quería asegurarse de que, si algo salía mal, las pruebas que tenía no quedarían enterradas. Envió una copia de todo lo recopilado a un editor de confianza con instrucciones precisas. Si algo le ocurría, el material debía publicarse inmediatamente. Al llegar la noche, Sara decidió dar el primer golpe. En un movimiento calculado, tomó uno de los mensajes que Valeria había enviado a Julián, lleno de detalles incriminatorios sobre los desvíos de dinero, y lo imprimió. Luego, lo colocó en un sobre que dejó cuidadosamente sobre la mesa del comedor. Cuando Julián llegó a casa, encontró el sobre y lo abrió con curiosidad. Al leer su contenido, su expresión cambió de relajada a tensa en un instante. «¿Qué es esto?», preguntó, alzando la hoja. Sara lo miró desde la cocina, donde fingía estar preparando té. «Eso debería preguntártelo yo, ¿no crees?», respondió, su tono sereno pero cortante. Julián dejó el papel sobre la mesa, su rostro ahora una mezcla de sorpresa y preocupación. «No entiendo de qué estás hablando». Sara salió de la cocina y lo enfrentó directamente. «De Valeria, de su trabajo contigo y de todo lo que han estado haciendo a mis espaldas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Julián abrió la boca para hablar, pero no logró articular una respuesta. «¿Vas a negar que has estado trayendo a esa mujer a esta casa?», preguntó Sara cruzándose de brazos. Julián dio un paso hacia ella, alzando las manos como si quisiera calmarla. «Sara, no es lo que piensas». «¿Ah, no?», interrumpió ella sacando su teléfono y reproduciendo uno de los videos donde él aparecía con Valeria. «Entonces, ¿qué es esto?». La expresión de Julián se endureció. Por un momento, Sara pensó que iba a intentar disculparse o dar una excusa, pero en lugar de eso, él cambió de estrategia. «¿Qué esperabas, Sara?», dijo finalmente, con un tono amargo. «Siempre estás ocupada, siempre estás trabajando. Esta casa ni siquiera se siente como un hogar contigo». Sara sintió un golpe en el pecho ante sus palabras, pero no dejó que su expresión flaqueara. «¿Y eso justifica lo que has hecho? ¿Justifica traer a otra mujer aquí, usar mis cosas, burlarte de mí?» Julián bajó la mirada, incapaz de responder. «Esto no termina aquí, Julián. Ni siquiera ha comenzado», dijo Sara girándose para irse a su habitación. Esa noche, mientras ella revisaba nuevamente las pruebas, su teléfono vibró con un mensaje de Camila. «Lo tienes en tus manos. Hazlo temblar». Sara cerró los ojos, dejando que esas palabras se quedaran con ella. Al día siguiente, su plan entraría en acción. Sara despertó al día siguiente con una claridad fría. Había pasado la noche planeando cada detalle de lo que haría. No dejaría lugar a dudas ni a escapatorias para Julián. Había llegado el momento de enfrentarlo cara a cara, pero esta vez lo haría con todos los elementos en su favor. La primera llamada que hizo fue a Valeria. Con voz calmada, se presentó como la esposa de Julián y le pidió encontrarse esa noche en su casa. «Creo que hay cosas que deberíamos hablar tú y yo», dijo, midiendo cada palabra. El silencio al otro lado de la línea fue suficiente para confirmar la incomodidad de Valeria. «No sé de qué me hablas», respondió finalmente,
aunque su tono la traicionaba. «Claro que lo sabes. Nos vemos a las 8. Y no te preocupes. Julián estará ahí también», añadió Sara antes de colgar. Su siguiente paso fue asegurarse de que Julián estuviera en casa a esa hora. Le envió un mensaje corto y directo. «Tenemos que hablar. Quiero que llegues a casa temprano esta noche». El resto del día, Sara lo dedicó a preparar su terreno. Imprimió documentos, organizó los videos y fotos que había recopilado y los colocó en una carpeta que planeaba usar como evidencia. Cada hoja era una pieza del rompecabezas que desmantelaría la fachada que Julián había construido. A las 8 en punto, Sara estaba sentada en el sofá del salón, vestida impecablemente, proyectando la calma de alguien que tiene el control. Julián llegó primero, con el rostro marcado por la tensión. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, cerrando la puerta tras de sí. Sara no respondió, solo lo miró fijamente mientras señalaba el sofá frente a ella. «Siéntate». Él obedeció, aunque su cuerpo parecía listo para levantarse en cualquier momento. Antes de que pudiera hablar, el timbre de la puerta sonó. Sara se levantó y abrió dejando entrar a Valeria. La mujer entró con pasos vacilantes, su mirada alternando entre Sara y Julián. «¿Qué es esto?», preguntó Valeria con evidente incomodidad. Sara no respondió de inmediato. Caminó de regreso al salón y tomó asiento, dejando que el silencio llenara el espacio. Finalmente, levantó la carpeta que había preparado y la dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. «Esto», dijo, mirando a ambos, «es todo lo que ustedes han estado ocultando». Julián y Valeria intercambiaron miradas rápidas, pero Sara continuó antes de que pudieran interrumpirla. «Quiero que ambos escuchen muy bien lo que voy a decir. No estoy aquí para gritarles ni para darles el espectáculo que seguramente esperan. Estoy aquí porque quiero que entiendan que todo lo que han hecho tiene consecuencias y que esas consecuencias empiezan ahora mismo». Sara abrió la carpeta y sacó las primeras hojas, capturas de los mensajes de Valeria a Julián, repletos de detalles sobre los desvíos de dinero. «Esto», dijo, entregándoselas a Valeria, «es tu firma en los documentos que confirman las irregularidades financieras. ¿O vas a negarlo?». Valeria tomó las hojas con manos temblorosas. Yo solo seguía órdenes», balbuceó, mirando a Julián como si buscara respaldo. Sara ignoró su respuesta y se volvió hacia Julián. «¿Y tú?», dijo con frialdad. «Aquí tienes las pruebas de que has estado usando mi casa para tus juegos, llevándola a mi cama, a mi vida. Pensaste que no me daría cuenta». Julián trató de mantener la compostura, pero el sudor en su frente lo traicionaba. «Sara, por favor, esto no tiene que ser así. Podemos hablar de esto como adultos». Sara dejó escapar una risa corta y amarga. «¿Como adultos? ¿Es eso lo que hacías cuando traías a esta mujer aquí mientras yo trabajaba? No hay nada que hablar, Julián. Lo único que queda es que ambos acepten lo que han hecho y que enfrenten las consecuencias». El ambiente en la sala era tenso, casi irrespirable. Valeria comenzó a llorar mientras Julián apretaba los puños, incapaz de encontrar una salida. «Te voy a dejar algo muy claro», continuó Sara, levantándose y tomando su carpeta nuevamente. «Ya tengo copias de todo esto en manos de personas que se encargarán de que la verdad salga a la luz. Si alguno de ustedes intenta cualquier cosa contra mí, no dudaré en usar cada recurso que tengo para arruinar sus vidas». Valeria rompió en un sollozo más fuerte, mientras Julián se levantaba, intentando mantener una postura desafiante. «No tienes derecho a hacer esto». Sara dio un paso hacia él, mirándolo directamente a los ojos. «Tú me quitaste ese derecho el día que decidiste traicionarme. Ahora ustedes dos decidirán cómo quieren que esto termine, por las buenas o por las malas». Sin esperar una respuesta, Sara caminó hacia la puerta y la abrió, señalándola con un gesto firme. «Fuera de mi casa». Valeria salió casi corriendo, sin atreverse a mirar atrás. Julián se quedó un momento más intentando encontrar las palabras, pero Sara no le dio la oportunidad. «También tú, y no pienses en volver». Cuando la puerta se cerró tras él, Sara se quedó sola en el salón, con un silencio que finalmente no pesaba, sino que liberaba. Había dado el primer paso, y aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, por primera vez en semanas sentía que el control de su vida volvía a estar en sus manos. La mañana después del enfrentamiento, Sara despertó con una sensación extraña, una mezcla de alivio y vacío. Había expulsado a Julián de su vida, pero sabía que la batalla no había terminado.
Lo que había descubierto iba más allá de su matrimonio, y dejarlo en manos del destino no era una opción. Mientras tomaba su café, su teléfono vibró. Era Camila. «¿Y cómo te sientes?», preguntó su prima. «Aliviada, pero no satisfecha. Esto apenas empieza, Camila. No puedo quedarme tranquila sabiendo lo que sé». Camila, siempre práctica, no intentó disuadirla. «¿Qué necesitas?». «Tu apoyo. Estoy reuniendo todo para presentar una denuncia formal. Pero antes, quiero asegurarme de que cada detalle esté sólido. Esto no puede fallar». Sara pasó el día revisando cada pieza de evidencia. Documentos, grabaciones, mensajes, todo estaba organizado de manera meticulosa. Sin embargo, al profundizar en los registros financieros de la firma de Julián, encontró algo que no había notado antes: varias transferencias hechas a cuentas bancarias vinculadas a una compañía fantasma. La suma era exorbitante, mucho más grande de lo que había imaginado. Esto no solo era una infidelidad o un caso de fraude menor. Julián y Valeria parecían estar involucrados en un esquema de lavado de dinero. Esa noche, Sara volvió a contactar a su editor de confianza en el periódico. Le explicó la magnitud del caso y lo que planeaba hacer. Su editor, impresionado, le ofreció publicar una investigación completa con el respaldo del periódico. «Pero ten cuidado, Sara», le advirtió. «Si lo que dices es cierto, esta gente no se detendrá ante nada». Sara sabía que su editor tenía razón, pero no podía permitir que el miedo la paralizara. Esa misma noche, envió un correo electrónico anónimo a la Superintendencia Financiera de Colombia, adjuntando las pruebas principales. Si algo le pasaba, al menos las autoridades tendrían la información. Al día siguiente, Sara fue a la oficina de Camila para discutir los próximos pasos. Mientras hablaban, recibió un mensaje inesperado de Valeria. «Necesito verte. Es importante». Camila levantó una ceja cuando Sara le mostró el mensaje. «¿Qué crees que quiere?». «No lo sé, pero si está buscando redimirse, tal vez tenga algo más que podamos usar». Sara aceptó el encuentro con cautela. Se citaron en un café discreto en el centro de Bogotá. Cuando Valeria llegó, su rostro estaba pálido y su mirada reflejaba un miedo que no había mostrado antes. «Julián está en problemas», comenzó Valeria hablando en voz baja. «Las personas con las que trabaja, ellos no son lo que parecen. Esto no es solo fraude, Sara. Hay gente peligrosa involucrada». Sara se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo más rápido. «¿De qué estás hablando?». Valeria le explicó que Julián había estado colaborando con un grupo de desarrolladores que utilizaban la firma para desviar fondos de grandes proyectos de infraestructura. Los nombres que mencionó eran reconocidos en el mundo empresarial y político. Yo solo hacía lo que él me decía, pero cuando empezaron a pedirme que falsificara documentos, supe que esto iba a terminar mal, confesó Valeria, con lágrimas en los ojos. Sara no mostró compasión, pero sabía que esta información era crucial. Si lo que Valeria decía era cierto, Julián no solo había destruido su matrimonio, sino que también estaba poniendo a muchas personas en riesgo. «Necesito pruebas», dijo Sara finalmente. «Las tengo», respondió Valeria, «pero si te las doy tienes que prometerme que no me meterás en esto». «No puedo prometerte nada», dijo Sara con frialdad, «pero si cooperas, será mejor para ti que quedarte callada». Valeria, resignada, le entregó una memoria USB con documentos que confirmaban todo lo que había dicho. Sara no perdió tiempo. Esa noche, revisó cada archivo, y lo que encontró era aún más devastador de lo que Valeria había descrito. Había contratos falsos, transferencias ilegales y correos electrónicos que implicaban a figuras de alto perfil. Sara supo entonces que estaba jugando con fuego. Esto no era solo un problema personal, se había convertido en un caso que podría sacudir las bases de muchas instituciones. Esa noche, recibió un mensaje de un número desconocido. «Deja de escarbar donde no debes, o lo lamentarás». Sara miró el mensaje por un largo momento. Luego lo borró. No iba a detenerse. A la mañana siguiente, envió las pruebas al periódico y a las autoridades, asegurándose de que nada quedara oculto. La tormenta estaba por desatarse, y Sara estaba lista para enfrentarse a ella, sin importar las consecuencias. El impacto de la información enviada por Sara no tardó en hacerse sentir. Apenas pasaron 2 días antes de que la noticia comenzara a circular en los principales medios de comunicación. El periódico donde Sara trabajaba publicó un extenso reportaje sobre el esquema de corrupción,
nombrando a la firma de arquitectura de Julián como el eje de la operación. Aunque los nombres de las figuras más poderosas se omitieron inicialmente, el mensaje era claro. La verdad estaba comenzando a salir a la luz. Sara miraba las noticias desde su sala, su teléfono sonando constantemente con llamadas de periodistas y mensajes de conocidos. No respondía a ninguno. Solo Camila tenía acceso directo a ella, y esa tarde llegó a su casa con café y su expresión de siempre, mezcla de apoyo y preocupación. «Esto está explotando, Sara. ¿Estás lista para lo que viene?», preguntó mientras dejaba las tazas sobre la mesa. Sara suspiró, pero su mirada estaba llena de determinación. Nunca se está completamente lista, pero esto tenía que hacerse. Julián no puede salir impune, ni los que están detrás de él. Camila asintió, pero no pudo evitar preguntarse si Sara estaba consciente de lo peligrosa que se había vuelto la situación. Esa misma noche, Sara recibió una llamada inesperada. Era Julián. «¿Qué hiciste?». Su voz era un susurro cargado de rabia. Sara mantuvo la calma. «Lo que debía hacerse. ¿Te sorprende que finalmente decidiera exponer tus mentiras?». Hubo un silencio en la línea, roto solo por la respiración pesada de Julián. «No entiendes con quién te estás metiendo. Esto no es un juego, Sara. Si sigues con esto, alguien va a salir herido. Alguien ya salió herido y fui yo. Ahora, Julián, el resto depende de ti». Colgó antes de que él pudiera responder. La amenaza en su voz era evidente, pero Sara no tenía intención de detenerse. Sabía que Julián estaba acorralado, y un hombre desesperado era peligroso, pero también sabía que había tomado todas las precauciones necesarias. Al día siguiente, la tormenta aumentó. Los noticieros comenzaron a vincular el caso con contratos multimillonarios de proyectos públicos en Bogotá, señalando irregularidades que apuntaban a figuras políticas de alto rango. El escándalo ya no era solo local, había llamado la atención de auditores nacionales e internacionales. Por la tarde, Sara recibió un correo electrónico anónimo con una serie de documentos adicionales. No sabía quién los había enviado, pero al revisarlos confirmó que se trataba de pruebas aún más contundentes. Entre los documentos había transferencias bancarias que directamente conectaban a Julián con un alto funcionario del gobierno. Camila llegó poco después trayendo comida que Sara olvidó comer mientras analizaba los nuevos archivos. «¿Quién te mandó esto?», preguntó Camila, sorprendida por la cantidad de información. «No lo sé, pero quien sea quiere que esto salga a la luz tanto como yo. ¿Y no te preocupa que también puedan estar usándote?». Camila la miró con seriedad. Sara hizo una pausa, consciente de que su prima tenía razón. «Puede ser, pero no importa. Al final, la verdad es la verdad». Esa noche, el periódico publicó una segunda parte del reportaje, incluyendo los nuevos documentos. La respuesta fue inmediata. Protestas en las calles, entrevistas en televisión e incluso un comunicado del gobierno asegurando que investigarían a fondo. Pero mientras las cosas se movían a nivel público, Sara sabía que estaba en peligro. Había notado un automóvil negro estacionado cerca de su casa varias veces durante el día, y al salir a la tienda, sintió que alguien la seguía. Llamó a Camila de inmediato. «Creo que están vigilándome». Camila no perdió tiempo en actuar. «Ven a mi casa esta noche. No puedes quedarte sola». Sara empacó lo esencial y salió sin mirar atrás. Pasó la noche en el departamento de Camila, rodeada por la calidez de su prima, pero con la mente completamente enfocada en lo que vendría. Mientras ambas compartían un vino en silencio, Sara rompió el mutismo. «No voy a detenerme, Camila. Sé que esto es peligroso, pero si no hago algo, ellos seguirán ganando». Camila asintió, aunque su mirada reflejaba miedo por su prima. «Lo sé, pero prométeme que serás cuidadosa. No quiero que te pase nada». Sara sonrió con gratitud. «Lo prometo». Esa noche, mientras el mundo fuera seguía girando, Sara revisó por última vez los documentos. Sabía que el golpe final estaba cerca y estaba lista para enfrentarlo sin importar el costo. Los días siguientes fueron un torbellino. La publicación del segundo reportaje desencadenó una reacción en cadena. Figuras políticas y empresariales comenzaron a ser investigadas, y el escándalo monopolizó los titulares en Colombia. Julián y su firma se convirtieron en el rostro público de la corrupción, pero Sara sabía que solo eran una parte del entramado. Mientras las autoridades iniciaban procesos formales, Sara seguía recibiendo mensajes anónimos con más información.
Ahora tenía un panorama más amplio. Las cuentas fantasma, las conexiones con políticos y empresas internacionales y los métodos utilizados para desviar fondos. Era un rompecabezas complicado, pero Sara lo entendía mejor que nadie. Desde el refugio temporal en la casa de Camila, Sara convirtió una esquina del departamento en su centro de operaciones. Mapas, notas y documentos cubrían las paredes. Camila la observaba trabajar con admiración y preocupación. «Esto nunca termina, ¿cierto?», preguntó una tarde sirviendo 2 tazas de café. «No hasta que todo esté sobre la mesa. Pero ya estamos cerca», respondió Sara, hojeando un expediente que acababa de recibir. Una noche, mientras revisaba un correo lleno de transferencias ilegales, recibió una llamada inesperada. Era Valeria. «Sara, necesito hablar contigo. Es urgente», dijo Valeria, con la voz temblorosa. Sara dudó un momento, recordando lo ocurrido en su última conversación. «¿Por qué debería confiar en ti? Porque sé que quieres acabar con esto, y tengo algo que necesitas. Por favor, dame una oportunidad». Sara aceptó con cautela y accedió a encontrarse con Valeria en un parque concurrido. Camila insistió en acompañarla, manteniéndose a una distancia prudente, lista para intervenir si algo salía mal. Cuando Valeria llegó, su aspecto era diferente. Parecía desgastada, como si el peso de sus decisiones hubiera caído sobre ella de golpe. «No puedo seguir huyendo, Sara. Ellos me están vigilando también y ya no sé qué hacer», confesó. «¿Quiénes?», preguntó Sara, aunque sospechaba la respuesta. «Las personas que trabajan con Julián. Esto es mucho más grande de lo que imaginé. Ellos controlan todo». Valeria le entregó un sobre manila con documentos. «Aquí está todo lo que tengo. Contratos falsificados, listas de cuentas bancarias, nombres de los involucrados. Si usas esto bien, puedes acabar con ellos». Sara tomó el sobre, evaluando la autenticidad de los papeles al instante. No dijo nada por un momento, observando a Valeria con detenimiento. «¿Por qué estás haciendo esto ahora?». «Porque ya no puedo más. Me equivoqué al seguir a Julián y estoy pagando el precio. Pero si puedo ayudar a detener esto, tal vez pueda encontrar algo de paz». Sara asintió, guardando los documentos en su bolso. «Esto no te exime de responsabilidad, pero estás haciendo lo correcto». Valeria bajó la mirada, claramente consciente de sus propias culpas. Esa noche Sara y Camila regresaron al departamento con el sobre. Pasaron horas revisando cada papel, cada número. Las piezas se encajaban a la perfección y el esquema de corrupción se veía ahora con claridad. Julián no solo había facilitado el fraude, era uno de los líderes principales. El amanecer encontró a Sara escribiendo un nuevo artículo, el más importante de su carrera. Sabía que esto pondría a Julián en el centro de una tormenta judicial, pero también implicaría a figuras aún más poderosas. Antes de enviar el artículo al editor, Sara miró a Camila, quien había estado despierta con ella toda la noche. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?», preguntó Camila con voz cansada pero firme. Sara asintió. «No puedo detenerme ahora. Esto es más grande que yo o Julián». Pulsó el botón de enviar. El artículo estaba en manos del periódico, y con ello, el destino de Julián y de quienes lo rodeaban. 2 días después, el artículo salió publicado. Los nombres de políticos, empresarios y figuras públicas resonaron en todos los medios. Las autoridades comenzaron redadas y arrestos. Julián fue detenido esa misma noche, mientras intentaba salir del país. Camila celebró con una botella de vino, pero Sara apenas esbozó una sonrisa. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ese momento marcaba un paso importante hacia la verdad. «Lo lograste, Sara», dijo Camila, levantando su copa. Sara levantó la suya en respuesta, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. «Todavía falta, pero estamos avanzando». Esa noche, mientras Bogotá dormía, Sara finalmente sintió que algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, el peso en su pecho parecía un poco más liviano. El impacto del artículo de Sara fue inmediato y devastador. Las redadas continuaron, y la detención de Julián había puesto a otros involucrados en estado de alerta. Sin embargo, las autoridades seguían enfrentando obstáculos. Algunos de los documentos y cuentas bancarias señalaban a empresas en el extranjero, lo que complicaba el proceso. Mientras tanto, Sara se mantenía alerta. Sabía que su exposición pública como la autora del artículo la había convertido en un blanco.
Aunque las amenazas habían disminuido tras los arrestos iniciales, el temor persistía. Una tarde, mientras Sara revisaba nuevos datos enviados por un contacto anónimo, Camila irrumpió en el salón con el rostro lleno de preocupación. «Acabo de hablar con uno de mis clientes, Sara. Me dijo que vio a alguien preguntando por ti cerca del café». Sara dejó los papeles sobre la mesa. «¿Quién? No lo sabe, pero parecía alguien contratado para vigilarte. Creo que deberías quedarte aquí un tiempo más». Sara asintió, pero sabía que esconderse no era suficiente. Decidió contactar a un conocido en la policía para pedir protección. Esa misma noche, un agente se presentó en la casa de Camila para discutir las medidas de seguridad. «Señora Mejía, ya no es solo su vida personal lo que está en riesgo», dijo el agente. «Las personas que expuso en su artículo tienen recursos y aliados. Usted desmanteló algo grande, pero aún quedan cabos sueltos». Sara no se dejó intimidar. «Entonces terminemos el trabajo». Esa determinación la llevó a hacer algo que había evitado hasta ahora: contactar directamente a uno de los nombres principales mencionados en los documentos. A través de una fuente, logró establecer una reunión con un ex socio de Julián, alguien que había sido clave en la operación, pero que ahora parecía dispuesto a hablar. La reunión se llevó a cabo en un hotel discreto en el norte de Bogotá. Camila insistió en acompañarla, aunque se quedó en el lobby mientras Sara subía a la habitación acordada. El hombre, un arquitecto llamado Humberto Lara, tenía un aspecto nervioso pero decidido. «No debería estar aquí», dijo apenas la vio entrar. «Si descubren que hablo contigo, no saldré de esta». «Usted ya está involucrado, Humberto. Hablar conmigo puede ser su única oportunidad de arreglar algo», respondió Sara, sentándose frente a él. Humberto suspiró y comenzó a hablar. Lo que reveló fue el eslabón que faltaba. Explicó cómo las transferencias se realizaban a través de bancos en paraísos fiscales y cómo varios contratos estaban conectados con políticos que utilizaban los proyectos para financiar sus campañas. Julián había sido uno de los coordinadores principales, pero no el único. «¿Por qué está haciendo esto ahora?», preguntó Sara, evaluando la sinceridad de Humberto. «Porque ya no quiero cargar con esto. Julián me convenció de que era solo un negocio, pero esto ha destruido vidas. Si puedo ayudar a exponer la verdad, tal vez pueda vivir con menos culpa». Humberto le entregó una carpeta llena de documentos. «Esto es todo lo que tengo. Úselo bien». Sara regresó al departamento de Camila con las pruebas en mano. Esa noche, ambas se sentaron a revisar los documentos. Los nombres, las transacciones, las fechas, todo estaba ahí. Era más grande de lo que habían imaginado. A la mañana siguiente, Sara envió la información a las autoridades y comenzó a escribir un último artículo. Este sería el golpe definitivo, el que no solo terminaría de desmantelar el esquema, sino que también marcaría el final del camino para Julián y sus aliados. Mientras escribía, recibió una llamada del editor. «Sara, esto es enorme, pero debes saber que te estás enfrentando a gente que no va a rendirse fácilmente». «Lo sé, pero si no lo hago, ellos ganan». El artículo fue publicado esa noche, y las repercusiones fueron inmediatas. Más arrestos, confiscaciones de bienes y protestas masivas en las calles de Bogotá. Sara sabía que había puesto en peligro a muchas personas poderosas, pero también que había hecho lo correcto. Esa noche, mientras miraba las noticias desde el sofá, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Esto no ha terminado». Sara lo borró sin responder. Ya no tenía miedo. Había enfrentado lo peor y estaba lista para lo que viniera. El último artículo de Sara desató una tormenta. Las figuras políticas y empresariales mencionadas en su investigación no tuvieron margen de maniobra. Las autoridades, presionadas por la opinión pública y el escrutinio internacional, se vieron obligadas a actuar con rapidez y contundencia. En cuestión de días, oficinas gubernamentales fueron allanadas, cuentas congeladas y más arrestos se llevaron a cabo. Pero a medida que el país celebraba la caída de una red de corrupción tan extensa, Sara sentía el peso del peligro sobre ella. Sabía que los cabos sueltos podían desatar represalias. Había puesto su nombre y rostro en una batalla que todavía no había terminado. Camila, siempre preocupada por la seguridad de Sara, insistía en mantener la vigilancia constante. El agente que supervisaba la protección de Sara reforzó las medidas, instalando cámaras de seguridad alrededor del departamento y asegurándose de que ella no estuviera sola. Una noche,
Mientras revisaba las noticias, Sara recibió una llamada inesperada. Era Julián, desde la cárcel. «¿Qué quieres?», preguntó Sara con frialdad. «Hablar contigo, Sara. Por última vez». Sara dudó, pero accedió. Decidió ir con Camila y un agente de seguridad al lugar donde Julián estaba detenido. Sabía que esta conversación podía ser clave para cerrar el capítulo final. En la sala de visitas, Julián lucía irreconocible. Su aspecto pulcro y seguro había desaparecido, sustituido por un hombre abatido, pero sus ojos todavía conservaban algo de la arrogancia que Sara había llegado a despreciar. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Julián, rompiendo el silencio. Sara lo miró con incredulidad. «¿De verdad estás preguntando eso? Tú traicionaste todo, nuestra vida, nuestra confianza y lo que creías que era moral. Lo único que hice fue sacar la verdad a la luz». Julián se inclinó hacia adelante, sus manos temblando. «Sara, yo no fui el único. Tú sabes que hay más personas detrás de esto, gente que todavía está libre. Si sigues con esto, te van a silenciar. Ya lo intentaron, y sigo aquí. No voy a detenerme solo porque tú lo pidas». Julián bajó la mirada, derrotado. «Ten cuidado, Sara. No quiero que termines como yo». Sara se levantó mirándolo una última vez. «No soy como tú. Nunca lo fui». De vuelta en el departamento, Sara reflexionaba sobre las palabras de Julián. Sabía que lo que decía era cierto. Algunos de los responsables todavía estaban libres y la red de corrupción seguía teniendo aliados poderosos. Pero también sabía que había hecho lo correcto. Había roto el silencio, y eso era lo único que importaba. Unos días después, Sara recibió un mensaje de uno de sus contactos en el periódico. Había una nueva pista sobre una de las figuras clave que todavía no había sido capturada. Un empresario que operaba desde el extranjero y que, según los documentos de Humberto, era uno de los principales arquitectos del esquema. Sara sabía que publicar esa información sería el golpe definitivo. Reunió todo el material que tenía y lo envió a su editor. Esa noche, el artículo salió al aire, generando titulares en todo el mundo. El empresario fue arrestado en cuestión de horas, y con él, la red quedó completamente desmantelada. Sara había ganado, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, mientras miraba por la ventana del departamento de Camila, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Había enfrentado sus miedos, había enfrentado el peligro y había triunfado. «Lo lograste, Sara», dijo Camila entrando a la sala con una copa de vino en la mano. «No lo logré sola. Esto es algo que hicimos juntas». Ambas levantaron sus copas, brindando por el cierre de un capítulo lleno de traición, dolor, pero también de justicia y redención. Han pasado 6 meses desde que el último artículo de Sara fue publicado, el que marcó el fin de una red de corrupción que había envenenado al país durante años. Los titulares ya no llevan su nombre, pero las repercusiones de su trabajo aún resuenan. Políticos, empresarios y figuras influyentes enfrentan juicios. Algunos han sido condenados, mientras otros siguen luchando por evitar la cárcel. Pero para Sara, la batalla terminó. Una tarde soleada, Sara camina por las calles de Coyoacán, un barrio lleno de vida y cultura. Había dejado Bogotá semanas atrás para buscar un nuevo comienzo. La intensidad de lo vivido la había dejado agotada y necesitaba tiempo para reencontrarse consigo misma. Decidió mudarse a Ciudad de México, una ciudad igual de vibrante, pero con un aire fresco que le ofrecía anonimato y la oportunidad de empezar de nuevo. Camila la había ayudado a instalarse en su nuevo apartamento antes de regresar a Bogotá. Aunque la extrañaba, Sara sabía que la distancia era necesaria. Su prima había sido su roca durante los momentos más oscuros, pero ahora era el momento de pararse sobre sus propios pies. Sara encontró un pequeño café cerca de su nuevo hogar. Un lugar tranquilo donde pasaba las mañanas leyendo y escribiendo. Había dejado el periodismo por un tiempo, dedicándose a un proyecto personal, un libro sobre su experiencia. No solo sobre la corrupción que expuso, sino también sobre las lecciones que aprendió, las pérdidas que enfrentó y la fuerza que descubrió en sí misma. Una tarde, mientras revisa el borrador de un capítulo, recibe un mensaje en su teléfono. Es de Valeria. «Gracias por no dejar que esto quedara en silencio. Espero que encuentres paz en esta nueva etapa». Sara sonríe. Aunque nunca pensó que Valeria fuera parte de su cierre, reconoce que ambas fueron víctimas y verdugos en un juego más grande. No responde,
pero siente una especie de alivio al saber que incluso las personas que formaron parte de su dolor han encontrado su camino. Más tarde, mientras pasea por un mercado, un grupo de mujeres jóvenes la reconocen. Una de ellas se acerca tímidamente. «Eres Sara Mejía, ¿verdad? Leímos tus artículos en clase. Eres una inspiración para nosotras». Sara las observa por un momento, notando la esperanza en sus ojos. Asiente con una sonrisa cálida. «Gracias. Pero recuerden que el cambio no viene de una sola persona. Ustedes también tienen el poder de hacerlo». Las jóvenes se despiden y Sara continúa su camino, sintiendo una renovada energía. Su historia no es solo suya, es un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, tiene el poder de transformar. Esa noche, desde su balcón, Sara observa las luces de la ciudad, sintiendo una paz que había buscado durante tanto tiempo. El caos quedó atrás, pero las cicatrices permanecen. Sin embargo, esas marcas no son solo recuerdos de dolor, son símbolos de fortaleza, de resistencia y de un renacer. Con un último sorbo de vino, cierra su computadora. Su libro está casi terminado, y con él siente que está cerrando el ciclo de la historia que cambió su vida. Sara se levanta y entra a su hogar. La ciudad sigue latiendo afuera, pero en su corazón todo está en calma. Finalmente, la tormenta ha pasado, y ella ha salido más fuerte que nunca.